Apreciados estudiantes, para mí es un gusto saludarlos. Vamos a la parte 3 de integrales dobles en el tema que se conoce como integrales dobles sobre regiones generales. ¿Sí? Eh, es muy importante este tema en cuanto a la identificación de las regiones. Vamos a tener dos tipos de regiones. En este caso, como ustedes pueden apreciar en mi pantalla, vamos a analizar a regiones en su primera parte del tipo 1, ¿sí? Las cuales ustedes deberán identificar a la hora de resolver los ejercicios. ¿Sí? Es muy sencillo identificar este tipo de regiones porque la gráfica es muy explicativa. ¿Sí? Tenemos una función que crece más rápidamente, en este caso G2, que una función G1, ¿sí? Que está inferior, la función G1 es inferior a la función G2, lo que se simboliza matemáticamente que G1 es menor o igual a G2, ¿sí? En cuanto a los ejes de variación, que en este caso sería el eje Y. Entonces aquí miramos tres tipos de gráficas que cumplen esa condición. Aquí está G2 es superior a G1, ¿sí? Y aquí también está que G2 es superior a G1. Entonces, cuando la zona o el dominio sobre el cual yo voy a hacer la integración, ¿sí? es superior, una función es superior respecto a otra, debemos ubicarnos que estamos frente a la región del tipo 1. ¿Sí? Esta presentación obviamente es tomada de internet. La intención de esta clase es únicamente brindarles una orientación de este tipo de integrales. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a trabajar sobre este tipo de regiones de manera práctica a partir de ejemplos. Entonces vamos a la parte 2, en este caso que sería analizar la fórmula. ¿Sí? Ustedes cuando resuelvan este tipo de ejercicios donde identifiquen una función superior respecto a una función inferior, lo único que van a hacer es aplicar esta formulita, que es una integral doble de la función de dos variables, ¿sí? Donde vamos a tener unos números de integración de A hasta B respecto a X. El problema me los va a dar, aquí dice A hasta B respecto a X, y respecto a Y, en este caso respecto a Y, ¿sí? Vamos a tener la función G1 inferior, porque crece inferiormente, y la función G2, que es la que aparece aquí, de manera superior. ¿Listo? Entonces son fórmulas que son estándar, se pueden aplicar en cualquier ejercicio de integración doble por regiones. Entonces ya teniendo en cuenta eso, vamos a la parte de las regiones del tipo 2. Las regiones del tipo 2, en este caso hay una variabilidad, y es que la variación se va a dar en X, no en Y. O sea que tenemos una función inferior, ¿sí? Que relaciona al eje X, y una función superior que relaciona obviamente a X. O sea que la variabilidad ya no estaría en Y, sino estaría respecto a X. Entonces esto es otro diagrama que cumple, que tengo una inferior, ¿sí? Una parte inferior que sería H1 y una superior, en este caso sería H2. Y la variación también la vamos a encontrar en relación al eje X. Entonces la fórmula cambiaría un poco, y en este caso en términos de Y estarían los números CD, eso es la de afuera, es la parte numérica CD, y la interna con respecto a X serían las funciones H1 de manera inferior y H2 de manera superior. ¿Sí? Entonces la practicidad que esto tiene, estos dos tipos de regiones generales, es muy sencillo identificar y poder integrar como ustedes gusten, ¿sí? Dependiendo del ejercicio obviamente en el cual nos ubiquemos. Entonces, ingenieros, vamos a empezar, también aquellos que nos están escuchando a partir de este video de YouTube, vamos a empezar a resolver ejemplos, ¿sí? En esta parte de integración sobre regiones generales, ¿sí? Y el ejemplo que vamos a tomar es un ejemplo
tomados del libro de tomas de varias variables para que nosotros vamos analizando la parte práctica de este tipo de herramientas. Entonces el problema nos plantea, dice que determinemos el volumen de un prisma cuya base es un triángulo. O sea que la base de ese prisma, todos conocemos un prisma, lo primero que se nos viene a la mente es las pirámides de Egipto, ¿sí? Pero en este caso ese prisma tiene una base que es triángulo, la cual debe estar en el plano XY, ¿sí? Comprendido por las rectas y igual a x y x igual a 1, ¿sí? Y ya la parte superior de ese prisma es esta función de dos variables. Entonces, si se dan cuenta, nos lleva a la fórmula porque nos está dando la posibilidad de identificar la región, ¿sí? La región, recuerden que siempre deben entregarla en el plano XY, ¿sí? Y ya nos avisa, la región en el plano XY es esto de aquí, y la parte ya de la función de dos variables es esto de aquí. ¿Listo? Entonces es un proceso de leer muy bien el enunciado, mirando cuáles serían las componentes de la región del plano XY y cuál es la superficie. ¿Por qué lo digo? Por lo siguiente. Y es que la fórmula me tiene que dar, ¿sí?, las componentes de la región que van a estar en el plano XY, y aparte de darme eso, tiene que darme la función de dos variables, la cual deberá integrar. ¿Listo? Entonces vamos a resolverlo. Si esta es una base para nosotros trabajar de manera rápida este tipo de formulitas elementales en cuanto a la integración doble, ¿sí? Y ya con eso pues culminar el ejercicio. Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a utilizar la herramienta, una herramienta básica de GeoGebra, para dibujar la región e identificar sobre qué región vamos a trabajar. Entonces voy a abrir GeoGebra, en este caso GeoGebra clásico, ¿sí? Y ya con GeoGebra clásico podemos mirar la región en la cual vamos a trabajar. Entonces voy a abrirlo GeoGebra desde Microsoft, y ya con eso poder trabajar la región. Entonces lo primero que debemos hacer es identificar qué es lo que debo graficar. En este caso lo que debo graficar es la recta y igual a x. Vamos a empezar con la recta. Entonces aquí en la entrada pues colocamos y igual a x. Ahí está nuestra recta. Miramos también que nos está pidiendo x igual a 1. Entonces x igual a 1, vamos acá y graficamos x igual a 1, ahí está nuestro otro pedazo. Y si leemos muy bien el texto, también nos dice la acotación, o sea la región también relaciona a quién, al eje x. Si yo quiero graficar el eje x por ecuaciones gráficas sería y igual a 0. Se dan cuenta, cuando le doy y igual a 0, se marca el eje x. Entonces ahí están las regiones por las cuales hay que trabajar, ¿sí? Esa es la región, pero debemos analizar no todo, sino la intersección, ¿sí? En ese caso, si yo le doy a ampliar un poco a la figurita, la clave de este tipo de herramientas es que nosotros encontremos la región que comprenda todas, o sea, que comprenda en ese caso a la recta inicial, que es la que estoy señalando, la segunda recta y el eje x. En ese caso voy a utilizar la herramienta de punto de intersección entre la recta 1 y la recta 2, entre la recta 2 y el eje x, y entre esta recta y el eje y. Entonces ahí me da la intersección, o sea que la figura o la región o el triángulo que me menciona el problema, la base de la pirámide o del prisma sería esta de aquí. Es la intersección de las tres regiones. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acabo de dibujar nuestra región de interés, ¿sí? Es importante que cuando uno entrega un trabajo a sus docentes le den texto,
o sea que le avisen que esta es la recta y igual a x, ¿sí? Le pueden dar fórmula látex para que les quede bonita, y entonces uno ya sabe que esta de aquí es la recta y igual a x. También le dan texto a la siguiente, que esta es la recta x igual a 1, le dan negrilla, serif, fórmula látex, y ya el docente sabe que sí son las rectas, y acá también pueden decir que este es el eje x. Entonces aquí está la región, se comprende o se relaciona con esas tres posibilidades, ¿sí? En cuanto al esquema de la solución de ese tipo de ejercicios, en cuanto al análisis que nosotros estamos haciendo en esta parte final de este ejercicio por regiones de este tipo. Entonces ya tenemos nuestra región, ¿sí? Si ustedes vuelven a leer el problemita, ¿sí? Esta es la región, ¿sí? Sobre la cual vamos a trabajar. Esa es la base es el triángulo. Ese triángulo ya lo tenemos dibujadito, es este de aquí, y se conforma o hizo parte de estas rectas y el eje X. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar ya la parte de la solución. Es muy sencilla la solución, ahí les dejo en la guía el dibujito que acabamos de hacer, es un pantallazo de GeoGebra para ustedes, y ahora sí vamos a entender el porqué de esta integral. Entonces aquí ya está la integral que debemos calcular para poder resolver ese tipo de problema, es esta de aquí, ¿sí? Y la vamos a entender el porqué. Entonces el porqué es que ustedes van a decidir si van a trabajar, ¿sí? Región del tipo 1, ¿sí? O región del tipo 2. Yo decidí hacerla por región del tipo 1, ¿sí? En este caso, si hablamos de región del tipo 1, significa que yo identifiqué en el triángulo una función inferior y en el triángulo una función superior. Vamos a ver si es cierto. Entonces, claro, si ustedes se dan cuenta, aquí tengo una función inferior, que es el eje X, y aquí tengo una función superior. Entonces sí puedo trabajar la región del tipo 1 porque tengo inferior y superior, ¿sí? Que lo podemos ver en el triángulo, que es la base de nuestra pirámide. Entonces vamos a mirar cómo nos quedaría la fórmula, ¿sí? Y poder resolver el problema de una manera totalmente bien realizada. Entonces la fórmula que me invita a ese problema es que ustedes miren que en la del tipo 1 el de x va al final y aquí va el intervalo del eje x, ¿sí? De x relaciona al intervalo del eje x. Entonces, si ustedes miran mi solución, ¿sí? En mi solución, aquí está de x y he colocado de 0 a 1, ¿sí? Los valores de 0 a 1. La respuesta es muy sencilla, porque en la parte inferior, esta de aquí, el intervalo va desde 0 hasta 1, ¿sí? Entonces es muy fácil relacionar. Entonces nuestra integral hasta ahí va muy bien, en el eje X va de 0 hasta 1. Ahora vamos con Y. Si ustedes miran la formulita en Y, sí, tipo 1, en Y tengo que ubicar la función de dos variables y la función elemental, la inferior, y la función superior. Entonces la función de dos variables me las da el problema y las funciones también las tengo. Entonces vamos a ver. Entonces la función ya la tengo, me la da el problema, y ahora interpretemos por qué va de 0 a x. Entonces, estas funciones que relacionan aquí, si ustedes se dan cuenta, es muy sencillo saberlo. Porque aquí
¿sí? La función inferior es esta. Y el eje X, ya sabemos que para graficarlo la función es y igual a 0. O sea que la función inferior sería y igual a 0, que viene siendo el eje X. Y la función superior, o sea la que está encima de esa, ya la tengo aquí simbolizada, es y igual a X. O sea que mi intervalo iría desde 0, y0, hasta y, x, que es lo que aparece en nuestro documento como 0x. ¿Listo? Entonces es la manera muy práctica de resolver este tipo de ejercicios, ¿sí? Ya la solución es muy sencillo, ¿sí? Primero se resuelve la interna, ¿sí? Y posterior a la interna debemos resolver la externa. Entonces el volumen de la figura es muy sencillo de hacerlo. Lo primero que deberíamos calcular es la integral de 0 hasta 1. ¿Sí? Lo voy a hacer más o menos el análisis. Y empezamos a resolver nuestra integral, ¿sí? Interna, la que está con los corchetes. La integral de 3 respecto a y me da 3y. ¿Sí? La integral de una constante, porque estoy integrando respecto a y, x se vuelve constante, la integral de una constante respecto a y, pues es la constante por y. Propiedades básicas de integración, ¿sí? Menos la integral de y respecto a y, pues por regla de la potencia de la integración es y a la 2 sobre 2. Y esto, mis estimados estudiantes, evaluado en el intervalo de 0 a x. Cierro el corchete y al final, como ya acabo de integrar la parte interna, debería integrar la parte externa respecto a quién, a x. Como ustedes ya han visto la parte 1 y parte 2 de estos videos de YouTube, es muy sencillo hacer el siguiente análisis. El siguiente análisis es práctico y lo único que debemos hacer, ¿sí?, es, como integré respecto a y, reemplazar en la variable de integración. Como es respecto a y, debo reemplazar estos valores o estos intervalos de evaluación en y. Entonces primero el superior, en este caso el superior sería x. Entonces 3 integral de 0 a 1, ¿sí? De 0 a 1, abro corchetes, ¿sí? Donde va y pongo x, o sea 3x, menos, donde va y coloco a x, pero x por x me va a dar x al cuadrado, y aquí donde va y coloco x, en este caso en vez de y x quedaría menos x a la 2 sobre 2. Y ya he evaluado eso, cuando yo evalúe en 0 no lo coloco porque 3 por 0, 0, x por 0, 0, pues con 0 se desaparecería. Si no, si fuera otro número, debería también evaluar el número. Pero en este caso con 0 se cancelaría y ya lo único que me quedaría sería integrar eso respecto a x. ¿Sí? Entonces ya para la parte final, ¿sí?, me quedaría la integral de 0 a 1, ¿sí?, de corchete 3x, ¿sí? Como estos dos términos son semejantes porque están elevado al cuadrado, menos 1 menos 1 medio, ¿sí?, me da menos 3 medios. De x al cuadrado, y eso deberá integrarlo respecto a x. Entonces, si se dan cuenta, es un proceso muy sencillo, ¿sí? Ya para terminar, pues me quedaría la integral de 3x, que es 3x a la 2 sobre 2, ¿sí? Regla de la potencia, menos la integral de x a la 2, saco la constante, ¿sí?, que es 3 medios, y la integral de x a la 2 es x a la 3
sobre 3, y eso evaluado desde 0 hasta 1. ¿Listo? En 0 pues nos va a dar 0, toca evaluar solamente el superior, ¿sí? Que en este caso nosotros podemos analizar directamente en GeoGebra el resultado para que no se pierdan. Pueden hacer aquí, les voy a explicar más o menos el análisis, ¿sí? De lo que ustedes pueden hacer con esta herramienta tan chévere, tan eficiente. Y es que aquí en la entrada ustedes pueden darle integral, ¿sí?, de la función con límite inferior y superior. Entonces aquí colocan la función, en este caso es 3x menos 3 medios de x al cuadrado, que fue lo que nos dio, de x elevado al cuadrado, y el extremo inferior nos dio 0, desde 0 hasta 1, y nos da 1. Verificamos que esté bien, 3x menos 3 medios de x al cuadrado entre 0 y 1. A ver, 3x menos 3 medios entre 0 y 1, muy bien, esa integral nos da 1. O sea que el volumen de esa prisma o pirámide sería de una unidad cúbica, ¿sí?, dependiendo de la unidad medida que me brinde el problema. En ese caso, como no me da unidades, ¿sí?, entonces la integral sería de una unidad cúbica. ¿Listo? Eso es todo, ingenieros. Es una explicación práctica, espero lo pongan en práctica con sus ejercicios, y aparte de eso pueden verificar si están bien a través del software MATLAB. Este es el código, pueden usar el del celular, que es mobile, ingresan las variables de estudio, en el caso son x y y, ingresan la integral. Integral de integral significa que están haciendo integral doble, ¿sí? Ingresan la función, ¿sí?, en ese caso la función que ustedes quieran introducir, pueden revisarlo en la guía. En cuanto al análisis de los parámetros, ¿sí?, y van haciendo el proceso. Si por ejemplo aquí en Y, que vaya de, miramos el ejemplo para que lo entiendan mejor y yo poder orientarles esta parte tan práctica para probar si sus resultados son correctos o no. Supongamos que tienen esta integral, ¿sí? Entonces, de 0 a 2, relaciona x, ¿sí? Y a y relaciona x2 y 2x, y esta es la función que voy a analizar. Entonces, ustedes se dan cuenta en MATLAB, entonces hay que tener cuidado, hay que hacer el análisis bien chévere. Aquí está en x de 0 a 2, y en y va de x2 a 2x, y esta es la función que se debe analizar. Yo le doy clic y automáticamente me arroja el valor o el resultado de esa integral. Entonces, en sus trabajos, ¿sí?, deberán comprobar el resultado obtenido, ¿sí?, en cuanto al análisis de este tipo de orientación general, ¿sí? Como les digo, pueden utilizar MATLAB Mobile y ya con eso pues analizar cómo comprobar este tipo de integrales dobles con funciones o regiones del tipo 1 del tipo 2. Les agradezco su atención y nos vemos hasta un próximo video, ¿sí?, de orientación.